Como ustedes saben, un derivado financiero es un producto que no tiene valor por sí mismo, sino que depende del valor de otro producto financiero. También pueden ser conocidos como divisa, bonos o también otras garantías y condiciones. Pues los derivados financieros son contratos muy utilizados por los inversores o empresas que no quieren arriesgar grandes cantidades de dinero, por lo que ellos recurren a lo que son estos contratos, los cuales permiten asumir y cubrir ciertos riesgos que se presenten en el futuro y de esta manera pues pactar lo que son condiciones, garantías, obligaciones, precios y fechas de vencimiento en la base de lo que sucede con el activo subyacente, que este activo subyacente es el que hace que dependa también lo que es el derivado financiero. Ambos se necesitan, así que si el precio de uno sube, eh, directamente sube el precio del derivado financiero. Entonces sus características serían pues que los derivados financieros están atados al precio de un activo subyacente, como les estaba explicando, y también se constituyen como un contrato pactado bajo ciertas condiciones y garantías. Esa sería la segunda característica. La tercera pues sería que, como lo expuesto anteriormente, se concluye que los derivados suelen liquidarse a plazo de una fecha futura, como cualquier contrato. Y la última característica sería que también brindan una cierta certidumbre y control en los riesgos financieros que enfrentan las empresas y los inversores. Y así de esa manera pues ellos obtienen lo que es una planeación financiera confiable que minimice la fluctuación de precios en los subyacentes. Ahora les voy a explicar lo que es ciertos mercados organizados de derivados en el mundo. El- en este momento voy a decir los que son de Norteamérica, pues serían lo que es el Chicago Board of Trade, que es uno de los primeros, uno de los más antiguos. Está también el Chicago Mercantile Exchange. Está también lo que son ya de futuros, que sería el Kansas City Board of Trade. Y pues una de opciones sería el New York Stock Exchange. Ahora, también hay en Centroamérica y Latinoamérica, que serían pues los mercados, el mercado mexicano de derivados, MEXDER, la Bolsa de Mercaderías y Futuro de Brasil y el mercado a término de Buenos Aires. Entonces esos serían como que unos ejemplos de los que son los mercados organizados de derivados en el mundo. ¿Cómo se pueden operar los derivados financieros? Estos se pueden operar de dos maneras distintas. Por medio del mercado Over the Counter OTC, por sus siglas en inglés, que este se lleva a cabo en un mercado extra bursátil. Esto quiere decir que las partes implicadas negocian las condiciones del contrato de manera privada, no están regulados. La otra manera es por el mercado de intercambios, o también llamado mercado de valores organizado. Estos son de carácter público y los términos del contrato ya están establecidos. Y pues mi última explicación y exposición sería lo que es el tipo de cambio forward, que ese es un tipo de cambio a plazo. También se denomina de otro nombre como lo que es tasa forward o precio forward, que ese pues sería el tipo de cambio en el que un banco acuerda intercambiar una divisa por otra en una fecha futura. Y pues cuando esto entra en vigencia, un contrato forward con un inversor. Básicamente con un inversor es que ese tipo de cambio forward entra en acción. Continuando con los derivados financieros está el derivado financiero futuro. Cabe mencionar que las opciones y futuros son los dos tipos de derivados que más abundan en el mercado. Aquí sus características les han convertido en una de las herramientas que son más utilizadas para cubrir carteras y sobre todo para operar cuando la tendencia del mercado es bajista. También los contratos de futuros son en realidad un acuerdo a plazo estandarizado para comprar o vender un determinado bien o activo, también conocido como llamado activo subyacente. Esta es en una fecha futura y determinada y a un precio establecido de antemano. Es decir, que el comprador y el vendedor fijan todas las condiciones de una operación que se ejecutará en el futuro. Entonces podría decirse que este contrato obliga a las partes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores, también conocido como dije anteriormente, activo subyacente, en una fecha futura y a un precio determinado de antemano. Continuando con los derivados financieros está los swaps. Estos podrían decirse que son derivados completamente diferentes, los cuales implican dos partes. Una que pactan el intercambio de una serie de cantidades de dinero o el intercambio de diversos activos que están sujetos a una variable. Es por eso que existen diferentes tipos de swaps y entre los más comunes está el swap sobre tipo de interés. Este es el que en una de las partes tiene un préstamo con tipo de interés variable, mientras que en la otra parte de un préstamo con tipos de interés de carácter fijo.
Asimismo está el swap sobre tipos de cambio, en el cual implican a las dos partes, las cuales realizan los pagos de sus préstamos en divisas distintas. Y por último está el swap de materias primas. Aquí es donde estos tienden a ser utilizados por grandes empresas e instituciones financieras y no por los inversores en particular. Entonces podría decirse que los swaps en conclusión son sucesivos contratos forward en los que se intercambian rendimientos variables fijos. Este podría decirse que es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Opciones. Una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender un activo subyacente a un precio pactado, en un periodo de tiempo o fecha estipulada. Los dos tipos de opciones más negociadas son la opción europea, que es aquella opción que solo se puede ejercitar en su fecha de vencimiento, la opción americana, que es aquella opción que se puede ejercitar en cualquier momento entre la fecha de contratación y la fecha de vencimiento. Las opciones se clasifican en opción call, que son las opciones de compra, la opción put, que son las opciones de venta. Las opciones más habituales son aquellas sobre distintos activos, como son las opciones sobre tipos de interés, las opciones sobre acciones, las opciones sobre divisas, las opciones sobre materias primas. La nomenclatura básica utilizada dentro de las opciones son el call, que es la opción de compra, put, la opción de venta, el precio de ejercicio o strike, que es el precio al que se puede realizar la compra o venta del activo subyacente, así como el vendedor de la opción, que tiene la obligación a comprar o vender si el comprador decide ejercer su derecho. A cambio de asumir dicha obligación ante el comprador de la opción, recibe una contraprestación o prima. A la venta de una opción también se le puede llamar o tomar o entrar en una posición corta. Los principales usos de los derivados financieros. En primer lugar, tenemos la cobertura. Esta sirve para reducir o eliminar el riesgo que se deriva de la fluctuación del precio del activo subyacente. Por ejemplo, un granjero y un molinero que realizan un contrato de futuro sobre la compraventa de un grano a un precio determinado para evitar las posibles subidas y bajadas del precio del grano. La especulación. Se pretende obtener un beneficio por las diferencias previstas en las cotizaciones, minimizando la aportación de fondos a la inversión. Hay que tomar en cuenta que por el alto grado de apalancamiento que suponen, el efecto multiplicativo, tanto en las posibles ganancias como pérdidas, es muy importante. La participación ordenada de los especuladores en los mercados no necesariamente negativa, pues dota a los mismos de liquidez, profundidad, estabilidad, ayuda a la fijación eficiente de precios y en muchos casos actúa como contrapartida de alguien que realiza una operación de cobertura. Y por último punto tenemos el arbitraje, que es una operación genuina de arbitraje. Se basa en la ejecución de la estrategia cruzada de intercambios en la que se produce un beneficio neto positivo y suelen tener un carácter temporal corto y obedecen a ineficiencias de mercado. ¿Por qué negociar derivados financieros? Los derivados vienen en varias formas, como los tipos utilizados para cubrir o minimizar el riesgo. La mayoría de las 500 empresas más grandes del mundo usan derivados para reducir el riesgo. Por ejemplo, un contrato de futuros promete la entrega de materias primas a un precio acordado. De esta manera, la empresa está protegida si los precios suben. Las empresas también redactan contratos para protegerse de los cambios en los tipos de las tasas de interés. Cuando un comerciante especula sobre derivados, puede obtener ganancias si su precio de compra es más bajo que el precio del activo subyacente al final de un contrato a futuro. Por ejemplo, si una persona compra un contrato de futuros para el activo X con un precio de 100 euros y si el precio del activo X aumenta a 110 euros al final del contrato, la persona obtuvo una ganancia de 10 euros. ¿Cuáles son los riesgos de los derivados financieros? En muchas ocasiones, las crisis financieras han sido generadas por el inadecuado uso de los derivados financieros. Y una de las razones de este mal manejo se debe al poco conocimiento que se tienen de dichos productos. Por lo tanto, es indispensable al momento de negociar con estos un adecuado estudio de la negociación de tal forma que permita reconocer los riesgos inherentes como son el riesgo del mercado, el crédito y la liquidez.